Vamos a iniciar orando esta noche para nuestro tema en el que vamos a estar, que de hecho es muy emocionante para mí y sé que y creo que para ustedes también lo va a ser y es mi oración y es por lo que vamos a orar ahora. Amado Padre, gracias por este día, gracias por otro tiempo de encontrarnos, abrir la palabra y a escudriñar algo de lo tanto que tienes allí, de las tantas verdades y hoy específicamente que nos vamos a adentrar en estudiar lo que es la iglesia, ese misterio precioso del que nos permite disfrutar. Te doy muchas gracias, Señor, y mi oración es que nosotros podamos discernir, podamos entender eh, lo que más podamos, Señor, de la iglesia y además que eso genere un mayor gozo, un mayor agradecimiento y aún un mayor compromiso con nuestra iglesia en la que tú has decidido ponernos. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo para que tanto mis palabras sean claras como los pensamientos de mis hermanos estén o su mente esté despejada para renovar sus pensamientos y ser santificados por medio de la verdad. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mientras entramos a Facebook, que creo que todavía no estamos en Facebook, contarles un poco que esta iglesia es una iglesia, esta iglesia, perdón, esta escuela es una escuela muy especial. Y es muy especial, como les dije hace un momento, porque vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. De hecho, le pusimos a la iglesia de Cristo, le pusimos a este tema, a esta escuela. Es el título que hemos puesto y por eso lo puse también allí en sus presentaciones para que ustedes vean un poco de lo que vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Cristo. Mm, Alguien o el pastor Spurgeon dijo que el lugar más precioso en la tierra es la iglesia. Eso dijo Spurgeon y obviamente creo que tiene una perspectiva correcta acerca de esto. Es el lugar más precioso sobre la tierra, es la iglesia. Para todos los que conocen, para todos los que aman al Señor Jesucristo, ningún lugar en el mundo debería ser más dulce, más cálido ni más preciado que la iglesia. Esa debería ser la realidad. La iglesia es preciosa, es hermosa por muchas razones que expresa el Señor en las escrituras, en la palabra, pero la principal de ellas, diría yo, es porque Cristo, el Señor Jesús, murió por ella, como nos dice Efesios 5:25. Así que porque Cristo ama a la iglesia, entonces la iglesia es preciosa para Cristo, y si es preciosa para Cristo, pues también lo debe ser para nosotros. Si vale tanto la iglesia, si es tan preciada como para que Cristo haya dado su vida por ella, pues debe ser muy preciada para nosotros. El mismo Spurgeon, en la misma frase que les mencionaba hace un momento, también dijo, nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Entonces, no podemos estar más de acuerdo con Spurgeon. Y a la luz de eso, entonces lo que vamos a entrar a estudiar en los próximos 8 jueves, comenzando hoy, es acerca de la iglesia. Es acerca de la iglesia. Vale la pena estudiar acerca de la iglesia. Y quiero mostrarles por un momento lo que vamos a estar estudiando. Entonces, los temas que tenemos hoy principalmente vamos a comenzar a hablar de una definición de la iglesia. ¿Qué vamos a abarcar acá? Vamos a hablar del designio de Cristo para su iglesia. Vamos a hablar de la relación de la iglesia con el reino. Vamos a hablar de la iglesia visible e invisible. Creo que es importante que podamos hacer esta diferenciación, pero hay otra categorización que algunos las confunden y es entre la iglesia universal y la iglesia
eh, las iglesias locales. Son dos categorizaciones. Entonces, uno es la iglesia visible y la iglesia invisible, y otro es la iglesia universal y las iglesias locales. Hasta ahí llegamos hoy. Pero la próxima semana, continuando todavía con la definición de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, de la distinción que hay a la luz de las escrituras entre la iglesia e Israel. Vamos a comenzar a hablar de metáforas que nos presentan las escrituras acerca de la iglesia. Ustedes conocerán algunas, la familia, el cuerpo, el edificio, pero vamos a hablar acerca de ellas. También vamos a hablar acerca de los propósitos de la iglesia, que la iglesia tiene básicamente tres propósitos, se pueden resumir todos en el primero, que es la exaltación de Dios, pero hay otros dos que es la forma como la iglesia exalta a Dios, y es por medio de la edificación de los creyentes y por medio de evangelizar a los perdidos, la edificación y la evangelización. Una tercera temática, vamos a hablar acerca de la autoridad de la iglesia. Entonces ahí vamos a hablar un poco acerca de diferentes modelos de liderazgo que pronto nosotros conocemos en diferentes tipos de iglesia que incluso deben su nombre o su denominación al sistema de gobierno, al presbiterio, por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, y bueno, vamos a estar hablando de ellas, vamos a hablar de los líderes, del liderazgo de la iglesia. El pastor nos ha estado abriendo el camino un poco en medio de los devocionales cada día, vamos a hablar de los ancianos, vamos a hablar de los diáconos. Otro tema que vamos a hablar, otro gran tema gordo, es acerca de la dinámica bíblica de la vida de la iglesia, es decir, en la práctica, qué dinámica tiene la iglesia, toda la luz de las escrituras. Entonces vamos a hablar de cómo la iglesia está dedicada a Cristo, a las escrituras, al servicio los unos a los otros. Dentro de eso vamos a hablar de la cena del Señor, ¿cierto? De la oración, de la devoción, y hablaremos también de los medios de gracia que tiene el Señor, la palabra, el bautismo, la cena, la oración, la adoración, la comunión. Vamos a hablar de un medio de gracia que no gusta hablar mucho, que es la disciplina de la iglesia. Otra temática, tal vez no tan larga, pero que es importante hablar acerca de la unidad y la pureza, cómo la iglesia preserva su unidad y al mismo tiempo su pureza. Hablaremos también acerca de los dones en el seno de la iglesia. eh, Dentro de esto, pues tal vez no es el tema central porque hay otros temas, inclusive dentro de fundamentos de la fe que vemos, de hablar de las clasificaciones de los dones, de qué tipo de dones pueden ser usados en qué ministerios en la iglesia, cómo se usan los dones en el contexto de la iglesia, y finalizaremos con un tema muy lindo que también podría ser una definición de la iglesia, y es un anticipo del cielo. De hecho, si ustedes quieren dar una definición, hoy vamos a ver otra, pero una definición de lo que es la iglesia, esta es una buena. La iglesia es un anticipo del cielo, lo más parecido que hay al cielo y que ustedes y yo podemos conocer ahora en la tierra es la iglesia, es la iglesia. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la definición de la iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento, a la iglesia se le llama con una palabra en griego que es eclesía. Eclesía. Creo que yo la puse por acá en la presentación que les acabo de quitar. Pues es una palabra transparente, es decir, no tiene, suena igual, al menos en español, no en inglés, pero en español suena igual, y básicamente significa los que son llamados en el mundo griego o en el mundo antiguo. Esa palabra eclesía aludía a grupos de ciudadanos que habían sido llamados para administrar asuntos cívicos o para defender la comunidad en una batalla. Esa palabra luego llegó a usarse para aludir a la asamblea o a la congregación. Es decir, ya empezó en su avance a través de los tiempos a tomar la forma para referirse a grupos, a un grupo que tomaba decisiones sobre algo, sobre algún respecto, sobre algún aspecto, por ejemplo, político. Y es así que inclusive en medio de las escrituras también se utiliza esa palabra en algunos momentos. Por ejemplo, cuando Esteban en Hechos 7, no necesitan ir a buscarlo, solamente para contexto, está haciendo su gran predicación
que le cuesta pues la vida porque luego de eso lo apedrean y lo asesinan y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Él está haciendo una acusación contra Israel y en medio de esa acusación él hizo la referencia a la congregación de Israel como aquellos que habían sido llamados de la esclavitud de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y él utilizó esa palabra, eclesía, la congregación. Pero no era que se estuviera refiriendo a que allí estaba la iglesia en el Antiguo Testamento, sino lo que estaba era haciendo, usando esta palabra que significa los llamados. Entonces, él utilizó la congregación, los reunidos para ser traídos desde la esclavitud. Y en otros lugares también se usa en el sentido de una asamblea o una reunión de personas, como aparece en Hechos 19, 32 y 41. Ahora, en el Nuevo Testamento, en general, el término es usado en el sentido específico de la iglesia de Dios. Es decir, ya empieza a usarse de una manera, no se utiliza en general solo la congregación, sino en general se utiliza acompañado de la iglesia de Dios. Quiero compartirles acá algo más para irles mostrando algunos, algunos versos, algunos textos. Entonces voy a ponerle aquí la Biblia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ven ustedes cómo empezó a usarse ese término en referencia a la iglesia de Dios? Empezó a tomar ese sentido la palabra desde las escrituras. Igual que también en Primera de Corintios 11, 16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos la costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Y estoy solamente citando algunos textos que no es que necesitemos acá específicamente el contexto, porque solamente quiero mostrarles cómo se utiliza para hacer referencia a la iglesia de Dios, que se utiliza las dos palabras, o igual en el 22, que no está hablando de la cena, dice que no tenéis casa para comer o beber o menospreciar la iglesia de Dios. Entonces ustedes se dan cuenta que es en ese sentido que empieza a usarse esta palabra, en referencia a la comunidad de aquellos que han sido librados por Dios de la esclavitud, ya no como en el pueblo antiguo de Egipto, sino de la esclavitud del pecado por medio de Jesucristo. A eso se refiere. Ellos son ese grupo de personas llamados, son a los que él conoció, como dice Pablo en Romanos 8, 29 en adelante, a los que él conoció y predestinó en la eternidad pasada, a los que él llamó y justificó en esta vida presente y a los que él prometió glorificar en el futuro. Son ese tipo de personas, son esas personas a las que hace referencia ahora el Nuevo Testamento como la iglesia de Dios. Entonces, debemos dejar claro que la iglesia no es un edificio físico. Eso es importante que lo dejemos claro nosotros hoy. La iglesia no es un edificio físico. La iglesia, aquí les tengo la definición, ustedes ya la estaban viendo, no es el edificio físico, aunque a veces nosotros utilizamos la palabra de va a ir a la iglesia para referirse a si va a ir a un local, por ejemplo, al local que nosotros tenemos arrendado en el que nos reunimos cada 8 días. Ahora y hacemos las transmisiones y que en el que recibimos y en el que nos congregamos para orar al Señor, ese no es la iglesia, ese es un local, le podemos llamar el templo, le podemos llamar el santuario, como por ejemplo les llaman en Grace para darle un sentido bien bonito de solemnidad, pero esa no es la iglesia, esa no es la iglesia. La iglesia tampoco es una institución religiosa, no es una organización ética, no es una asociación social o política. Más bien, la iglesia es la asamblea de los redimidos, de aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como un don o un regalo a su Hijo. Quiero hacer una pausa ahí. Miren lo que dice Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene,
de ningún modo lo echaré fuera. Noten ustedes que cada persona que es salva, que cada persona que hace parte, que es unida a la iglesia, es un regalo del Padre al Hijo. De tal manera que por eso teníamos allí en nuestra presentación, que ya ahorita se las vuelvo a poner, que es la Asamblea de los Redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como un don a su Hijo, como un don a su Hijo. También aquí en Juan 10:29 hay una expresión similar que nos muestra que somos un regalo de Dios a su Hijo. Dice, mi Padre, que me las dio, estaba hablando de las ovejas, de los que le pertenecen, dice, mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano. Ese es un versículo que usamos mucho para hablar acerca de la seguridad eterna, pero antes de eso hay un plan que va más allá de nosotros y tiene que ver con un regalo glorioso que el Padre le está dando al Hijo. ¿Y qué es? Un grupo de ovejas. Es decir, le está dando a la iglesia que está siendo constituida a través de los tiempos. Entonces decimos, además, también que la iglesia es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo. Esto es muy importante porque lo vamos a desarrollar ahorita. Es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad, desde las tinieblas, hasta el reino de Cristo. Cuando somos salvados, cuando somos perdonados, no solamente somos perdonados y dejados en un lugar sin autoridad, sin pertenencia, sin familiaridad, sino que somos trasladados de un reino a otro reino, y ese reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para ser ciudadanos del cielo y no ciudadanos de este mundo, como nos lo dice Filipenses 3:20. Entonces, voy a volver para hacer como que les quede la idea clara, volver a poner allí en sus pantallas la definición de lo que es la iglesia, en lo que vamos a estar basándonos. La iglesia, si nosotros pensamos aún desde la antigüedad, la iglesia fue comprada por Cristo crucificado y resucitado, por Cristo quien ascendió a la diestra del Padre, quien sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Eso está en Efesios 1:21. Entonces la iglesia fue comprada desde la antigüedad, pero la iglesia nació como tal el día de Pentecostés. Eso lo encontramos en Hechos 2. Luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia aumentó constantemente en número. El Señor añadía, nos dice Hechos 2:47, a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Los añadía quién? El Señor. No eran los hombres, no era la predicación de estos padres de la iglesia, de Pedro, luego de Pablo, no eran ellos, sino era el Señor. Y conforme el Evangelio se proclamaba por todo el mundo, se añadieron almas a la iglesia de una en una mediante el proceso regenerador del Espíritu Santo, a medida que el Señor atraía para sí, por medio de su gracia, a los pecadores individuales. Eso es el proceso que nosotros siempre vemos en las Escrituras, que la predicación del Evangelio hacía que las personas fueran siendo agregadas. Miren algunos versículos que nos muestran cómo el Señor fue agregando en la iglesia naciente. Por ejemplo, Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahora más adelante en el 4:4, en Hechos 4, dice aquí al lado derecho, dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Pueden ser en total 10,000, 15,000, 20,000, pero el número de los hombres como a 5,000. Vean cómo la iglesia iba creciendo paulatinamente. Luego en el 5, también 5:14, vemos nosotros el crecimiento de la iglesia y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Luego si seguimos, así podemos seguir por todo el libro de los Hechos, solamente uno más, el 6, 7.
pero siempre es el Señor el que añade. ¿Sí? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y los muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces lo que nosotros vemos allí es cómo fue el crecimiento de la iglesia. El poder para convertir a las personas era del Evangelio, ¿cierto? No se encontraba ni en ese momento ni ahora en la genialidad o en la persuasión del predicador del mensaje, sino que Dios mismo llamó a remanente de personas para que respondiera con fe salvadora. Es lo que nosotros vemos en esa cadena que no se puede romper que les describí ahora de Romanos 28:30. También acá dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Miren, hermanos, el domingo y cada vez que la iglesia se reúne, lo que pasa es que el pastor prepara un muy buen mensaje y él escoge las mejores palabras. Piensa qué palabra poner en cada lugar, pero al final, y esto debemos ser claros, no es el poder de persuasión que tiene el pastor lo que obra para salvar nuevas personas y atraerlas y unirlas a la iglesia, ni es tampoco la persuasión del pastor para santificarnos y llevarnos a que nos arrepintamos del pecado, sino al final es el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios lo que actúa en nosotros. Ahora, en este momento que está la cultura y la iglesia, los incrédulos menosprecian la iglesia. Incluso también lo hacen muchos creyentes. Pero un día la iglesia será exaltada en su gloriosa plenitud cuando Cristo venga. Dice este pasaje que les quiero poner allí, 1 Tesalonicenses 4, del 16 en adelante. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Que ahora es menospreciada. Incluso escuchaba, ya no recuerdo ni de quién eran las declaraciones, pero alguien decía que si la iglesia no empezaba a casar matrimonios homosexuales, la iglesia estaba destinada a acabarse. Y por el contrario, la gente cree que la iglesia va a fracasar si no utiliza ciertas eh, estrategias, si no es pragmática, es decir, si no busca nuevos resultados, así le toque reinventarse y cambiar todo el fundamento de los apóstoles. Pero vean al final, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Eso es los que han muerto. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. En ese momento, ¿quién va a ser raptado? ¿Quién va a ser llevado con el Señor? Los que estemos vivos, que somos parte de la iglesia. Entonces no importa si el mundo menosprecia la iglesia, no importa, es lo que el mundo cada vez hace y ahora lo hacen tanto así que es imposible no mencionarlo, pero en medio de esta reactivación, han hecho una reactivación de lo que el hombre natural considera prioritario. Y obviamente el hombre natural no considera prioritario la iglesia, pero nosotros sí consideramos prioritaria la iglesia, consideramos prioritaria la congregación, es primaria. Desde este punto en adelante, además, desde después del arrebatamiento, la iglesia estará en la presencia de su Salvador durante toda la eternidad. Es glorioso el futuro que nos espera como iglesia. Por eso es que es muy importante estudiar esta temática. A lo largo de la historia, la iglesia ha soportado graves periodos de persecución por parte de fuerzas externas, pero también ha experimentado periodos, y no solamente periodos, sino continuamente amenaza de falsos maestros que están al interior de la iglesia. Les puedo poner acá, les puedo compartir como ejemplo Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué escribe eso Judas? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación.
impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El punto es que esos hombres no están afuera, ¿cierto? Esos hombres están adentro, se han infiltrado encubiertamente, nos dice allí Judas. Entonces, a pesar de esos peligros, tanto los peligros de adentro como los peligros de afuera, las persecuciones, la verdadera iglesia, hermanos, no puede ser derrotada. No se extinguirá jamás. No se extinguirá jamás. El Señor Jesús le aseguró a sus discípulos que Él edificará su iglesia. Le aseguró que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades, que eso, este versículo en Mateo 16, 18, ya se los voy a poner allí en la pantalla, es una metáfora a la muerte y por extensión al poder de Satanás, que en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que ya no tiene poder. La promesa entonces de Cristo en Mateo 16, 18 garantiza que el cuerpo universal de creyentes bajo su liderazgo tendrá un testimonio perdurable que el mundo, Satanás o la muerte misma no podrán destruir. Independiente de que veamos iglesias que sean legalistas, independiente de que veamos apóstatas en medio de la iglesia, independiente de que veamos inclusive creyentes superficiales que se adhieren apenas de manera superficial, o de lo decadente u hostil que pueda estar el mundo, Cristo prometió que Él edificará su iglesia. No importa si las circunstancias externas puedan parecer desesperanzadoras o imposibles desde una perspectiva humana, el pueblo de Dios permanece a causa de que no puede fracasar. No puede fracasar. La iglesia no va a fracasar. Dios mismo como arquitecto, como constructor, como dueño de su Señor, como Señor de su iglesia, Él conforta a sus seguidores con la verdad de que sus seguidores, que son parte de su iglesia, son posesión suya de manera personal. Son los objetos o son el objeto de su amor inagotable y de su cuidado divino. Entonces, habiendo dado esa introducción, quiero que lleguemos a Mateo para que veamos un poco acerca del designio de Cristo para su iglesia. Mateo 16, 18, un versículo controversial a veces, pero digamos que hoy más que centrarnos en la controversia, vamos a centrarnos en las profundidades de este versículo, Mateo 16, 18. Pensé que ya se los estaba compartiendo allí, perdón. Entonces el designio, ahora sí lo tienen, el designio para la iglesia. Aquí Jesús pronuncia en ese breve versículo 7 principios distintivos para edificar su iglesia. Todos, absolutamente todos deberíamos permitir que las verdades que están en este versículo se aferren a nuestro corazón y a nuestra mente. Y allí vamos a ver varios principios y se los voy a ir poniendo nuevamente en la pantalla uno por uno. El principio es un fundamento permanente. La característica inicial es esto, un fundamento permanente. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En su promesa se ocupó de un legado eterno. Jesús no tenía en mente aquí para nada lo temporal, no tenía en mente para nada lo momentáneo. Él apuntó a la iglesia como algo que tiene relevancia para siempre. Como les decía hace un momento, no importa si el mundo la menosprecia, en los planes del Señor y en la mente del Señor, Él puso un fundamento permanente. Ese fundamento, cuando dice sobre esta roca, ese fundamento no era Pedro, porque Cristo distingue aquí entre una roca movible, pequeña, que se puede separar. Ese es el significado básico de Cefas, que es el mismo de Pedro, que en griego es Petros, y distingue eso del significado sólido, inamovible, adecuado para la iglesia. Y el término que Cristo usó
para roca es Petra, que quiere decir cimientos o una masa roca o una masa sólida como la que usa el edificador de Mateo 7 cuando nos dice que edificó su casa sobre la roca, sobre un fundamento sólido. A eso era lo que estaba refiriendo el Señor. Entonces, el fundamento no era Pedro, no era lo inestable, no era lo débil, no era lo que se puede desboronar, no, el fundamento era lo inamovible, lo eterno. Entonces, ¿qué o quién es entonces la roca? El Antiguo Testamento describe a Dios como la roca en quien los creyentes hallan sus fuerzas. Dice, por ejemplo, 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguna fuera de ti y no hay refugio como Él, nuestro Dios. El Antiguo Testamento muestra que el refugio fuerte donde los creyentes hallan ese escudo es en Dios. Salmo 19:2, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Dice también el Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Respuesta, no hay otro. Pablo inclusive, y este versículo sí se los quiero mostrar, identificó a Cristo como la roca en el desierto. Pablo identificó a Cristo como la roca en el desierto. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo, lo deja claro. Con anterioridad, también aquí en Primera de Corintios, en el 3:11, Pablo escribió que nadie puede poner otro fundamento. Permítanme ponerlo un momento. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo, el cual es Cristo. Entonces Pablo identificó a Cristo como la roca y antes había dicho que hay un fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Pero les mostré el 11, ¿no? Miren un versículo antes, que esto es llamativo. ¿Qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, dice Pablo, como arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. ¿Cómo entonces puso Pablo otro fundamento? Bueno, tuvo que ser necesariamente su predicación de Cristo. Tuvo que ser su predicación de Cristo. Otro texto también ahí, sin salirnos de Primera de Corintios, siendo solamente un poco más atrás, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando él en el 3:10 dice que él puso un fundamento como un arquitecto en que él predicó solamente a Cristo y a Cristo crucificado? Entonces, si el testimonio que Pablo dio de Cristo es el fundamento que nadie más puede establecer, entonces parece mejor entender que la roca de fundamento de la iglesia sea el testimonio de Pedro, el testimonio que Pedro dio respecto a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí apenas un poco atrás en Mateo 16. Fue la declaración de Pedro la que impulsó realmente la promesa de Jesús, ya que es prácticamente imposible separar el testimonio de Cristo de la realidad de Cristo, entonces podemos nosotros identificar a la roca como Cristo mismo en la plenitud de su deidad, su papel de redentor, su condición de cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la roca de redención sobre la cual está edificada la iglesia. Solo Cristo es esa roca sobre la cual está edificada la iglesia, ya que tenemos allí las escrituras. Miren también, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Entonces Jesús, el que fue desechado, el que fue menospreciado, vino a ser la piedra angular. La piedra angular es la piedra, hermanos, que sostiene toda la edificación. Y Cristo vino a ser la base, Cristo vino a ser el fundamento. Entonces, número uno, hemos dicho que cuando Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de un fundamento permanente. Pero número dos, también podemos nosotros hablar allí de involucración personal. Cristo prometió eso, involucración personal, porque si ustedes mismos se dan cuenta, dice, yo edificaré mi iglesia. Es decir, no nos dejó abandonados con la tarea. Cristo dice él mismo, yo edificaré mi iglesia. Cristo está con nosotros y en nosotros. ¿Recuerdan Mateo, la promesa de Mateo 28, el pasaje de la Gran Comisión? ¿Qué dice? Yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Por eso Él está edificando la iglesia, involucrado de manera personal. Y además también dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, dice allí Cristo en vosotros, Colosenses 1:27. Dios, Cristo, Jesús, está constantemente en medio de su iglesia. Como lo relata Apocalipsis, cuando Juan tuvo esa visión, Juan nos dice que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de las 7 iglesias. ¿Quién estaba? Cristo. Cristo siempre está en medio de su iglesia. Entonces, cuando Pablo describe su trabajo, que lo hace con la iglesia corintia, miren lo que dice. Dice Pablo en 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo dice, ¿somos qué? Colaboradores. Es decir, somos compañeros de, de Cristo en la edificación de su iglesia. Nosotros trabajamos al lado de Cristo, quien está involucrado de manera personal en el trabajo de edificar su iglesia. Eso es un gran consuelo y un gran ánimo saber que Él edifica su iglesia, que Él la está edificando a lo largo de la iglesia y lo seguirá haciendo durante el futuro. La participación de Cristo demuestra que Él es indispensable para levantar la iglesia. Él es indispensable. Entonces, todo eso nos muestra el valor que tiene la iglesia. Vamos a seguir, pero aún si hiciéramos una aplicación hasta acá, cuando nosotros a veces decimos, no, es que yo voy a la iglesia de MacArthur, yo voy a la iglesia de Fernando, yo voy a la iglesia no, la iglesia no es de un hombre, la iglesia es del Señor. Es más, Él es el pastor de nuestra iglesia. Tenemos a un hombre, ¿cierto? Al que el Señor y a un liderazgo que el Señor pone para dirigir y edificar su iglesia, pero esos hombres son y somos colaboradores, al lado del que dijo, yo mismo me voy a encargar de mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Por eso cuando nosotros nos congregamos, inclusive cuando estamos en estos espacios de edificación, es es tal vez un poco necio, es tal vez un poco ofensivo, estoy buscando el mejor término, nosotros pensar que, que esa enseñanza podemos tomarla o no podemos tomarla, o que tal vez ese hombre no me gusta, o me gusta más este otro. Al final, el que está edificando por medio de ese siervo es Cristo. Es decir, ese es el hombre que el Señor quiso que edificara como colaborador mientras Él está edificando a su iglesia. Entonces, Cristo está edificando su iglesia al lado de X pastor, de X predicador, de X hermano. Se involucra y no ha dejado de involucrarse de una manera personal y permanente con su iglesia. Número 3, aunque no tiene allí numeración,
hay una expectación positiva. Él dice, yo edificaré su iglesia. Y no nos está hablando de un deseo. La afirmación de Cristo aquí es una garantía de que la iglesia va a llegar a buen término. En tiempos en los que el futuro de la iglesia parece oscuro y su condición parece incierta, esta poderosa promesa debería levantar nuestro espíritu. La iglesia será triunfante porque Cristo empezó a edificar la iglesia con la intención de completarla. Un texto que nos ayuda en esto está en Efesios 5, 25. 26 dice, bueno, podemos leer desde el 25, permítanme un momento para algo de contexto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Es decir, Cristo no se dio por la iglesia para dejarla abandonada, sino que se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo, un futuro en el que Él prometió de manera afirmativa y de manera segura que Él va a edificar su iglesia. No lo va a dejar a medios. No va a hacer crecer su iglesia. No es como esos elefantes blancos que a veces nosotros vemos, que son esos edificios que se planean y quedan solamente el esqueleto. Y resulta que en la mitad se quedaron sin dinero o hubo un imprevisto y la obra se quedó parada y la obra no avanzó. Y cuando uno pasa por esos lugares, por esas obras que quedan así abandonadas, lo que da es pena, lo que da queda como en ridículo la persona o la entidad a la que le pasa eso, a la que una obra, una construcción le queda en la mitad. Pero Cristo no está diciendo, yo voy a hacer crecer un poquito mi iglesia y ahí vamos viendo cómo nos va en el camino. No, él no es como nosotros, que un día es y al otro día no es. No es como la tiniebla, no tiene un poder limitado, su poder es completo de tal manera que la expectativa que tenemos es que Él prometió edificar su iglesia y por ende va a edificar su iglesia. La va a terminar de edificar. Además, también un progreso impactante, vemos nosotros allí un progreso. Jesús afirmó que su iglesia tendría un progreso impactante. La iglesia experimentó un comienzo explosivo, ya lo vimos, con 3.000 miembros añadidos el primer día. Hechos 2:47, que ya se los he mencionado, dice, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, cada día añadía y sigue añadiendo. Eso sigue ocurriendo ahora. Lo que contiene Mateo 16 en una frase se multiplica ahora como hongos en una realidad expansiva hasta que llegamos al Apocalipsis de Juan. Antes del final del Nuevo Testamento, las iglesias se habían propagado por toda la faz del imperio romano. Incluían localidades que seguramente ustedes no ubican perfectamente geográficamente, pero que podríamos poner en un mapa y que podríamos identificar en algunos pasajes como Antioquía, Berea, Cesarea, Colosas, Corinto, Creta, Chipre, Derbe, Éfeso, Galacia, Iconio, Jope, Loadicea, Listra, Pérgamo, Filadelfia, Filipos, Sardis, Esmirna, Tesalónica, Tiatira. Y así alcanzaron desde Jerusalén hasta Roma. Fue algo explosivo, fue algo que ninguna causa humana puede lograr alcanzar. Los esfuerzos edificadores de Cristo, mis hermanos, prosiguen hasta ahora, en todas partes del mundo, exactamente como era su intención. Hasta este momento la iglesia sigue con ese avance y con ese poder, no porque haya hombres capaces, no porque haya hombres que sean astutos, sino porque es Él mismo el que está edificando su iglesia. Dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, perdón, desde Jerusalén. Entonces lo que nosotros vemos es
un progreso, un avance impactante de la congregación, de la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Además, es una propiedad pagada en su totalidad. Cristo compró su iglesia con su propia sangre y por tanto es una propiedad pagada en total, de manera completa. Dice Hechos 20:28, la cual compró con su sangre. Cristo es Señor y entonces como le pertenecemos nosotros, somos sus siervos. Pablo escribió a los creyentes en Roma, os saludan todas las iglesias de Cristo. De Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque Cristo las compró. Los cristianos no tienen ninguna propiedad individual ni ninguna propiedad corporativa de la iglesia. La iglesia le pertenece únicamente a su Redentor. Él es la cabeza, Él es el pastor, Él es el dueño de la iglesia. Realmente Él es el dueño. Realmente Él es el dueño. El pastor Fernando siempre mmm, nos enseña y nos muestra cómo nadie puede creerse el dueño, el pastor, el poseedor de la iglesia, porque en realidad es algo que le pertenece solamente a Cristo. Nosotros, Dios pone hombres, los puede poner por un tiempo, los puede poner por mucho tiempo, pero al final la iglesia solamente es de Cristo, no es de nadie más. Decimos también, entonces, que es una prioridad centrada en las personas. Para Cristo la prioridad de la iglesia está en las personas. La iglesia consta de una congregación que somos personas, personas que han creído, que hemos creído en Cristo para vida eterna. Jesús usa piedras vivas, piedras vivas, personas individuales para edificar su iglesia. Así son términos que utiliza, por ejemplo, este es Primera de Pedro 2:5, que habla de piedras vivas. El mandato de evangelización es llevar el evangelio a todas las naciones y el objetivo de la edificación es presentar a cada creyente completo en Cristo. En los Colosenses 1:28. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, perfecto en Cristo. El término griego, eclesía, que lo veíamos hace un momento, significa literalmente la congregación que ha sido llamada. Las imágenes del Nuevo Testamento de la iglesia se componen de aquellos que han sido librados de manera individual del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino de Cristo. Por ejemplo, los tesalonicenses, ellos habían sido apartados de ídolos para servir al Dios verdadero. Entonces decimos que es algo centrado en las personas, que es una prioridad centrada en las personas, pero también que hay una promesa de éxito. Esto va de la mano, ya lo habíamos visto, pero aquí en la siguiente parte del versículo, Cristo expande el Señor Jesús, porque Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se debe entender entonces que hay una promesa de éxito, como lo puse allí? En el Antiguo Testamento, puertas de, o sea, esa frase, puertas de, se usa acompañada de otra palabra, por ejemplo, en Isaías 38:10, y es Seol. O se utiliza puertas de acompañadas con otra palabra que es muerte, como se utiliza en Job 38:17 y en Salmo 9:13. Ambas en referencia a la muerte física. Sin embargo, como aclara la promesa de Jesús, ni siquiera la amenaza de la muerte puede vencer a su iglesia. El autor de Hebreos alienta a los creyentes a saber que a través de la muerte Cristo dejó impotente aquel que ostentaba el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Dónde está eso? Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces Cristo participó de carne, de sangre,
¿cierto? Participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder que tenía el diablo. Es decir, que ahora ni siquiera la muerte tiene poder sobre la iglesia. Y terminamos esta primer parte de esta clase con este texto. Primera de Corintios 15, 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ni la muerte tiene el poder de derrotar su iglesia, ni la muerte tiene el poder de derrotar su iglesia. Entonces así hablamos, comenzando este tema acerca del designio de Cristo para su iglesia. Pero quiero también que avancemos un poco en que hablemos acerca, esto ya me volví, acerca de esto muy importante, la iglesia y el reino. La iglesia y el reino. Por un momento voy a dejar de poner las escrituras. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, Él demostró ampliamente, Él demostró abundantemente una y otra vez que Él era el Mesías, que Él era rey prometido de Israel. A pesar de eso, la nación de Israel como un todo se negó a recibirlo, aunque el pueblo judío había esperado la llegada durante siglos y había anhelado el tiempo de la restauración, de la renovación mesiánica anunciada por los profetas. Ellos rechazaron a su rey de pleno derecho y el reino que él ofrecía. Entonces Jesús les dijo a los líderes religiosos esta verdad, este versículo que les voy a poner, Mateo 21, Mateo 21, 43. Él les dijo, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El reino de Dios os será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca fruto. Aquellas palabras de reprensión subrayaron el juicio divino que recaería sobre los líderes de Israel con sus corazones endurecidos y sobre la nación que ellos representaban. Sin embargo, el rechazo de Israel en realidad no socavó las promesas que Dios por gracia en el antiguo pacto, en el antiguo testamento había hecho. Esas promesas se cumplirán literalmente un día cuando Israel acepte con fe a su rey. Miren lo que dice Romanos 11, versículo 25. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero que ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces aquí Pablo, ¿qué dice? Que no quiere que la iglesia ignore esta verdad que no es tan revelada, que ha estado oculta. Quiere que ellos sean sabios y lo que quiere es que entiendan que Israel está endurecido, pero ese endurecimiento no es definitivo, es parcial. ¿Y cuándo se va a quitar ese endurecimiento? Cuando la plenitud de los gentiles, es decir, los que no son judíos, nosotros, y que hayamos creído, seamos salvos, entonces ahí sí, todo Israel será salvo. En la segunda, venida de Cristo, la nación recibirá a su Mesías y su reino se establecerá físicamente en la tierra
durante 1000 años. Esa realidad aún sabemos, aún está expectante para el futuro, pero mientras tanto, Dios está cumpliendo los propósitos de su reino por medio de otras personas, como aclaran las palabras de Mateo, de Cristo, en versículos como Mateo 21:43. Dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. ¿Y esa entidad quién es? La iglesia. ¿Quién es esa nación que produce frutos? La iglesia. Miren, Romanos 9. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. A los que no era, a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los profetas del Antiguo Testamento entonces anunciaron con detalles el sufrimiento del Mesías. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Isaías 53. Y también anunciaron su reino terrenal. Lo encontramos en varias profecías, por ejemplo, en Zacarías 14. Pero ellos no indicaron que transcurriría un periodo prolongado de tiempo entre esas dos realidades. ¿Cuáles dos realidades? El sufrimiento del Mesías y el reino terrenal. Esa noción de un periodo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, durante la cual los gentiles serían o seríamos incorporados al pueblo de Dios junto a los creyentes judíos, fue un misterio no revelado hasta el Nuevo Testamento. Fue un misterio no revelado hasta el Nuevo Testamento. Miren cómo lo dice Efesios, utiliza ese término, dice, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, utiliza la misma palabra. Entonces, aunque el reino físico de Cristo en la tierra espera su cumplimiento futuro, el Señor Jesús introdujo un reino interno, un reino espiritual en su primera venida. Ese reino puede definirse como el reino de salvación y solamente está abierto para quienes han sido regenerados por el Espíritu Santo. Una vez arrepentidos de sus pecados y después de aceptar al Señor Jesús con una fe como la de un niño, es que son parte del reino. No se puede alcanzar por medio del legalismo, no se puede alcanzar por medio de santurronería, sino que está caracterizado por justicia, paz y gozo en el Espíritu, como nos lo dice Romanos 14. El Nuevo Testamento entonces describe a los creyentes como aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien ellos tienen redención, el perdón de los pecados. Dice Colosenses 1, versículo 13, que les voy a compartir, Colosenses 1, versículo 13. Entonces dice, porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces ahora lo que las escrituras nos están mostrando es que se habla acerca de un reino de salvación que ya no está, o por ahora no está destinado para los judíos, sino está destinado para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y nos traslada al reino de su amado Hijo. En la salvación, esas personas que creen en Jesús, que son regeneradas, se convierten en ciudadanos del cielo y por ende se convierten en esclavos reales al servicio del Rey. Esta realidad maravillosa de la salvación es que por medio de la fe los pecadores pueden entrar en el reino divino, donde Dios Trino mismo, además, establece su residencia en los corazones, como lo prometió el Señor Jesús. Ese reino espiritual de Cristo crece y avanza, como lo vimos hace un momento, y sigue avanzando por medio de la predicación del Evangelio. Y crece a medida que sus hijos, o más bien no, que los hijos de las tinieblas son transformados en hijos de la luz. El Evangelio proclamado por la iglesia es ni más ni menos que el Evangelio del reino de Dios, que el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Miren Mateo 4,
23. Dice, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamó el evangelio del reino. Proclamó el evangelio del reino. Igual en Mateo 9, 25, si mal no estoy, 35, perdón, Mateo 9, 35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia, proclamando. Entonces, después de predicar el evangelio en varias ciudades, en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, mire lo que nos dice Hechos 14, 22, nos dice que ellos regresaron para fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ven cómo ahora para los gentiles, para la iglesia, se nos promete ser parte del reino de Dios. Ese reino que le fue quitado a Israel, ahora ha sido dado a la iglesia de manera temporal. No porque el Señor esté desechando a Israel de una manera definitiva, como ya lo vimos, sino de manera temporal. También en su tercer viaje misionero, Pablo entró a la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios, de lo que hablaba Pablo, de lo que Pablo estaba enseñando en esa sinagoga de Éfeso, era acerca del reino de Dios. ¿De qué los quería convencer él? Acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo dijo a continuación dio testimonio también a un grupo de líderes judíos que lo visitaron en Roma. Y una vez más, Hechos, más adelante, Hechos 28. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces el Evangelio ahora es el Evangelio del reino de Dios. Por eso Pablo también explica que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice también que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, como reino espiritual de Dios, la iglesia se somete a su rey, se somete a Jesucristo como su cabeza, como su dueño, como su Señor. Es lo que Efesios 1:22 dice, y todos sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El punto es que a él, a Jesús, a Cristo, lo dio por cabeza. Entonces, en ese reino, Cristo es el rey, su ley es la norma, su palabra es el credo, su voluntad es el mandamiento de ella y su gloria es la mayor ambición de ese reino. Así Pedro, miren, con esto yo creo que podemos ir terminando. Se expresó entonces acerca de esta verdad. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido. ¿Por qué? Somos la nación de Dios, somos el reino de Dios. Entonces hay una relación entre la iglesia y el reino de Dios. Yo creo que con eso podemos ir terminando. No les quiero eh, llenar de toda la información hoy. La próxima semana, entonces vamos a continuar hablando de otras, de las figuras que les mencioné, o las distinciones que es importante hacer, de la iglesia visible e invisible y de la iglesia local
la iglesia universal, la distinción entre Israel y la iglesia. Pero creo que esto ha sido una gran verdad y quiero devolverme en las diapositivas a esta gran promesa, este gran pasaje. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la gran promesa que tenemos. Así que, hermanos, la iglesia no fue una invención humana. La iglesia no es un poder humano. La iglesia no es una institución con fines terrenales. La autoridad de la iglesia, la dirección de la iglesia, las leyes de la iglesia, los propósitos de la iglesia, vienen marcados por el que creó la iglesia, que es Dios. El sustento de la iglesia, el cómo, viene marcado por Cristo, que es quien edifica la iglesia. Usted y yo, como hermanos, todo lo que nosotros hacemos es colaborar, ser colaboradores. Y qué gran privilegio trabajar al lado de Cristo, quien además de ser el rey, el dueño, el poseedor, el que compró al precio más alto, yo siempre digo esto, no fue a un precio barato, no fue a un precio caro, no fue a un alto precio, fue al precio más alto, su sangre preciosa. Él compró su iglesia, a él le pertenece. Y sin embargo, él mismo se dedica, perdón, a cuidarla. Él mismo se dedica a pastorearla. Él mismo como pastor, como rey, también es el pastor. Él mismo, él es la cabeza. Él mismo es el gran edificador. Él mismo es el defensor de su iglesia. Así que nosotros lo que tenemos es un privilegio grandísimo, un privilegio sin igual de haber sido trasladado del dominio de las tinieblas, siendo gentiles, al reino de su amado Hijo. En otro tiempo no éramos nada, no éramos judíos, no estábamos en los planes, por decirlo así, pero debido al endurecimiento de Israel, ahora hemos entrado en el plan y estamos llevando los privilegios de ser parte del reino de Dios. Entonces podemos decir que ese reino espiritual de Dios es la iglesia y es un reino superior, es un reino superior, está por encima de cualquier jerarquía. Por eso cuando nosotros discutimos acerca de quién manda en la iglesia, acerca de la autoridad en la iglesia, que lo vamos a ver, no es un tema de discusión, la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo, y Cristo gobierna de acuerdo a su ley. Y Cristo edifica su iglesia. Entonces, eh, espero, hermanos, haya sido un abrebocas. Sé que también a nivel teológico hay muchas preguntas, sé que hay algunos deben estar esperando lo que vamos a hablar la próxima semana acerca de Israel, la iglesia, otros podrán estar esperando que hablemos acerca del gobierno, de la iglesia, pero bueno, vamos a tener mucho más tiempo, tenemos varias semanas por delante, entonces quiero que primero terminemos orando para cerrar la enseñanza y luego abrimos preguntas, pero las preguntas que preferiblemente o que sean específicas para responderlas hoy acerca de lo que hablamos hoy, o si no, también las pueden hacer, pero les daremos una patadita para más adelante, para desarrollarlas en su momento que vayamos a hablar de la temática de una mejor manera. Entonces acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Amado Padre, gracias, te damos. Gracias porque cuando en la eternidad pasada tú pensaste en un plan de salvación, no lo hiciste con una mente humana. En una mente humana no hubiera estado este plan tan maravilloso el que nosotros podemos hoy disfrutar de constituir un pueblo, de llamar pecadores para unirlos a tu iglesia, para generar un grupo de personas que se congreguen de manera temporal y también después de manera definitiva alrededor tuyo para servirte. Gracias porque es un privilegio que nosotros seamos tu pueblo, es un privilegio que nosotros seamos tus siervos, es un privilegio ser colaboradores, haber sido perdonados, ser ciudadanos, no de una nación de este mundo, sino ser ciudadano de los cielos.
pertenecer al reino superior, no el de más poder humano, no el más el belicioso, no el que más influencia, no a un país de primero, segundo, tercer mundo, sino al reino de Dios. Y sabemos que el mundo no valora eso, Señor, pero yo te clamo que nosotros los creyentes lo valoremos, Señor, que no menospreciemos tu iglesia, que no dejemos el servicio en la iglesia, el amor por los hermanos, el ministrarnos unos a otros para un segundo lugar o para un si alcanza el tiempo, para una prioridad al final de la lista, Señor, sino que lo veamos como tú lo ves, que es tan valioso y es tan importante en tu plan constituir un pueblo y levantar ahora una iglesia como lo vienes haciendo desde hace más de 2000 años, que enviaste a tu Hijo y es tan valioso que tu Hijo, el Señor Jesucristo, se entregó por tu iglesia. Así que ayúdanos a amar tu iglesia a nivel universal y también tu iglesia local, comunidad de gracia, la iglesia seguramente con defectos porque todavía no hemos sido perfeccionadas, seguramente con faltantes porque todavía estamos siendo edificados, Señor. Pero la iglesia en la que tú nos has colocado y permítenos servirte allí, permítenos trabajar allí, permítenos poner los dones que nos has dado para el servicio tuyo por medio del servicio a los hermanos y por medio también de predicar tu palabra para alcanzar a los perdidos. Te damos gracias y oramos así, entregando el resto de noche en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.